De sexto de la mañana y sexto de la tarde. Hoy vamos a trabajar con el tema número 2 del segundo trimestre. Corresponde a la lección número 5, a la segunda parte de la lección número 5 del texto, ¿ya? Comenzamos entonces, ¿ya? Y vamos a ver entonces hoy día la coherencia. ¿Qué será ese valor, la coherencia? ¿Qué querrá decir? ¿Qué puedo aprender a través de este valor? Ahí está. Ahora vamos a ver la definición de coherencia, que ustedes la tienen ahí en el texto. Ya deben estar conmigo en esta página y vamos a leer juntos la definición de coherencia. Dice, en comunidad, entendemos que para tener buenos resultados debemos poner en práctica el valor de la coherencia. Es decir, que tanto nuestras acciones y lo que decimos deben ir de la mano. Así como en el relato, los frutos son las acciones que los demás ven de nosotros. Estos frutos son una cualidad personal, por lo que es necesario que haya una relación de unidad y consecuencia entre mis ideas, principios y valores. Es decir, que debe haber lógica entre lo que se piensa, se expresa y actúa. La coherencia es una actitud que se refleja en el comportamiento. ¿Ya? Bueno, ahora quiero que me presten atención, ya hemos leído la hoja del texto. Quiero que pensemos acerca de este valor de la coherencia. Es muy importante que nosotros seamos coherentes. ¿Qué es coherente? Que tanto lo que yo pienso como lo que yo digo y lo que yo hago estén todos en una misma relación. Ya, por ejemplo, yo no puedo pensar una cosa, decir otra y luego hacer otra, ¿verdad? No tendría coherencia. Y nuestros actos y nuestras acciones tienen que ir en coherencia a nuestros valores. A ver, por ejemplo, si yo sé que no debo mentir porque la mentira es mala, no es buena, entonces yo tengo que actuar con coherencia diciendo siempre la verdad y actuando en consecuencia de la verdad. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a actuar? En consecuencia de nuestros principios y valores. Todo eso que nosotros hemos aprendido, lo que es bueno, porque en casa ustedes aprenden, en el colegio han aprendido lo que es bueno, yo debo actuar de esa manera. Debo actuar a favor de todo lo que yo he aprendido. ¿Ya? Continuamos. Este dibujito ustedes lo tienen ahí en la plataforma. Y miren, así podemos entender un poquito más la coherencia, ¿no? Aquí tenemos un puzzle y la coherencia es la unión de estas tres partes, ¿verdad? Para que una persona sea coherente o algo tenga coherencia, tiene que haber una relación perfecta entre estas tres partes, entre lo que yo siento, lo que yo decido y lo que yo hago, ¿ya? Entonces, otra vez, tiene que haber coherencia entre estas tres acciones, en lo que yo siento, mis sentimientos, mi voluntad, lo que yo decido hacer, mis pensamientos, ¿verdad? Y lo que yo hago, ya las acciones que yo realizo. A ver, por ejemplo, si quiero aplicar el valor de la buena convivencia, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, yo tengo que sentir, tengo que tener el deseo de querer tener un hogar en paz, tener un hogar en tranquilidad. En mis pensamientos yo decido cumplir con las normas de la casa para que haya una buena convivencia, y el hacer es ya la acción, ¿verdad? La acción puede ser ayudar a mamá, no pelear con los hermanitos. Entonces, así actúa la coherencia, ¿ya? Con estas tres partes. Bueno, a ver, vamos a verlas, a repetirlas. Sentir, decidir y hacer forman parte de la coherencia. Seguimos. Aquí también tenemos una imagen para que nosotros podamos ver, un mapa semántico, ¿verdad? Para que nos ayude a ver un poquito más lo que es la coherencia, ¿ya? Es como esas rosquitas que están en función, ¿verdad? Todas tienen que ir engranadas. ¿Conocen ustedes lo que es un engranaje? Son estas rueditas, ¿verdad? Que tienen que coincidir para que una máquina funcione. Ya si no coincide, entonces la máquina no funciona.
Miren aquí la coherencia también, tiene que haber una perfecta armonía entre los tres valores que vimos, ¿verdad? Entre las tres funciones que vimos. El hacer, el decidir y el sentir, ¿ya? Vuelvo a decir, yo no puedo creer que la mentira es mala y luego con mi boca hacer otra cosa, ¿verdad? O yo no puedo creer que algo sea malo, pero con mis acciones hacerlo. Si yo creo que algo es malo, entonces debo actuar en consecuencia, no hacerlo, ¿verdad? Entonces tiene que haber una perfecta relación entre lo que yo hago, lo que yo digo, ¿no? Y lo que yo pienso. Muy bien. Ya como hoy estamos haciendo una clase compartida, vamos a ir directo a nuestras actividades del texto para poder ir resolviendo juntos y aprender un poquito más acerca de este valor. ¿Ya? Por favor, vamos a abrir el texto en la página 32. Vamos a trabajar con la página 32, la 33 y la 34. Recordarles, mis amores bellos, que ustedes tienen que entrar a la plataforma porque ahí ustedes van a encontrar el tema 1 y también van a encontrar el tema 2, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿Ya? Seguimos. Vamos entonces a la primera actividad del texto. Ahí está. Ahí tenemos la primera actividad del texto. Van a ir trabajando junto conmigo. Dice, ¿qué oración resume mejor la coherencia? Cópiala con colores. ¿Ya? Vamos a leer estas tres oraciones y vamos a elegir cuál de estas tres es la que expresa mejor el valor de la coherencia. Y para que se vea bonito, lo vamos a escribir aquí con colores, para que quede decorado, para que quede bonito. ¿Ya? Entonces vamos a leer las tres oraciones. Dice, lo que yo hago va por un lado y lo que yo pienso va por otro. La segunda dice, lo que yo hago es lo contrario de lo que yo pienso. Y la tercera, lo que yo hago está de acuerdo con lo que yo pienso. ¿Cuál de estas tres oraciones está correcta? ¿Cuál de estas tres oraciones expresa lo que es la coherencia? A ver, la 1 no, ¿verdad? Porque dice lo que yo hago va por un lado y lo que yo pienso va por otro. No están, ¿verdad?, trabajando en concordancia. La 1 está incorrecta. La 2 dice lo que yo hago es contrario de lo que yo pienso, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Esta también está incorrecta, ¿no? Porque lo que yo pienso y lo que yo hago tienen que ir juntos. Y la 3 dice lo que yo hago está de acuerdo con lo que yo pienso. Ya la 3 es la correcta. La escriben por favor aquí rápidamente con sus colores o con sus marcadores. Ya, muy bien, háganlo bonito para que quede resaltado y ustedes se den cuenta que esa oración resume lo que es la coherencia, ¿ya? Lo que yo hago tiene que estar siempre de acuerdo con lo que yo pienso. Y si yo pienso cosas buenas, voy a actuar de buena manera, ¿verdad? Eso es a lo que tenemos que apuntar. Actuar de buena manera, consecuencia de mis buenos pensamientos. ¿Ya? Vamos, chicos. Los que terminaron ya van haciendo el dedito de OK. Súper. Ya nos vamos a la siguiente actividad. En la siguiente actividad tenemos una lectura. ¿Ya? Por favor, ustedes lean ahí en su texto esta lectura que nos va a contar una historia en hechos reales. Esta historia que ustedes van a leer acá es la historia de un jugador de fútbol, ¿ya?, que tuvo un acto muy valeroso que tiene que ver con la coherencia, ¿ya? Léanlo, por favor. Ahí está la foto, como ustedes pueden ver, es un acto que sucedió en la vida real. Así que por favor vayan leyendo, ¿ya? Para que podamos resolver luego la actividad que viene, ¿sí? Dice Matías
Sindelar nació en Viena en 1903 en el seno de una familia pobre y pasó su infancia al aire libre en las calles junto a un balón de fútbol. Lo apodaron el hombre de papel, ya que era muy delgado y poseía una gran habilidad para pasar entre los rivales. Por lo que parecía un papel en el viento, paseaba entre los defensas. También lo llamaban el Mozart del fútbol por su elegancia en el juego. Cuando Sindelar fue convocado al partido final de la selección austriaca de fútbol, que jugaba un amistoso contra Alemania tras la anexión de Austria a la Alemania nazi, los alemanes se veían victoriosos, suponiendo que los futbolistas austriacos les permitirían una victoria fácil. Sin embargo, Matías no tuvo miedo y mostró coherencia, metiendo un gol y festejándolo ruidosamente y bailando frente a la tribuna de las autoridades nazis. Además, Matías actuó siempre con integridad, haciendo lo que creía correcto y siguió tratando bien a aquellos ciudadanos a los que el régimen marcó, por lo que acabó en su lista negra. Matías es considerado el mejor jugador austriaco de todos los tiempos y fue votado como el deportista austriaco del siglo XX. Además, fue el primer jugador mediático de la historia, pues su imagen fue utilizada para comercializar productos de leche, relojes e incluso participó en la película con el papel de él mismo. ¿Ya? Miren qué bonita esa historia. Entonces es un jugador de fútbol en la época de la Alemania nazi, ¿verdad? Donde todos le tenían mucho miedo a Alemania porque vivía bajo un régimen nazi. ¿Y qué pretendían los nazis o los jugadores alemanes de ese tiempo? Que los austriacos se dejaran ganar, ¿verdad? Ellos querían una victoria a toda costa y le pidieron a los jugadores austriacos que se dejaran ganar. Pero Matías fue coherente, ¿verdad? A él le gustaba mucho su deporte, fue íntegro, ¿verdad? Y no se dejó comprar, sino que jugó honestamente y metió, dice, goles. Y llevó a la victoria al pueblo austriaco, ¿verdad? Y no tuvo miedo, a pesar de que dice ahí que luego lo pusieron ahí en la lista negra, ¿verdad? Pero él fue valiente, actuó con coherencia. Así de la misma manera nosotros debemos defender nuestros valores, nuestra integridad, ¿verdad? No dejar que las otras personas dominen nuestra integridad, sino nosotros defender nuestros valores, ¿ya? Hermosa entonces esta historia, dice que fue el primer jugador que se hizo famoso por su imagen, ¿verdad? Por este acto valeroso. Bueno, ahora aquí abajo viene la actividad. Aquí tenemos que responder las siguientes preguntas. Dice, investiga un poco más de este gran jugador y responde las siguientes preguntas. Ya vamos a responder entonces estas preguntas, ustedes las van a responder ahí en su texto. ¿Por qué los invasores que jugaban contra Matías Sindelar creían que siempre iban a ganar? ¿Por qué será que ese gobierno alemán creían que siempre ellos iban a ganar? ¿Qué fue lo que hacían ellos para ganar los partidos? A ver, escriban ahí, por favor. ¿Qué era lo que ellos hacían? Compraban a los jugadores, ¿verdad? Compraban los partidos para que siempre ellos queden como victoriosos. Eran deshonestos, ¿verdad? En la número 2 dice, ¿qué pensaba Matías sobre competir? ¿Será que Matías pensaba que debía dejarse ganar o pensaba que tenía que hacer un juego limpio? A ver, ¿qué pensaba Matías acerca de competir? ¿Fue íntegro o no fue íntegro? ¿Ya? Ahí por favor van a responder. Ahí pueden poner, Matías pensaba que tenía que competir de forma honesta, ¿verdad? No dejarse comprar por los jugadores del otro equipo. En la número 3 dice, ¿qué hizo Matías cuando metió un gol a los invasores? ¿Qué hizo? Dice que festejó, ¿verdad? Festejó con todo el ruido, festejó, gritó, saltó, me imagino, de alegría, ¿verdad? No se dejó entonces influenciar, ¿ya? Actuó con coherencia. Y en la última dice, ¿por qué Matías demostró coherencia en hacer esto?
¿Por qué ustedes creen que tiene que ver esta historia con la coherencia? ¿Por qué tendrá que ver esta historia con la coherencia? ¿Ya? A ver, vamos respondiendo. Yo sé que ustedes pueden hacerlo porque son capísimos. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esta historia con la coherencia? Que Matías actuó conforme a su pensamiento, ¿verdad? Él pensaba que era deshonesto dejarse comprar, él pensaba que era deshonesto ser un jugador comprado, un jugador temeroso, entonces él actuó con coherencia y decidió tener buenos resultados y llevar a su equipo a la victoria. No tuvo miedo al régimen de los invasores. ¿Ya? Entonces, bueno, está muy fácil la actividad. Lo voy a dejar un ratito mientras van respondiendo y aquí terminamos las actividades del día de hoy. ¿Ya? Tío Javi, por favor, lo pausamos un ratito hasta que comience el lenguaje. Bien, chicos, espero que hayan entendido muy bien la clase de la tía Flor. Yo voy a ir compartiendo mi pantalla para ver lo que vamos a trabajar en lenguaje, ¿ya? Bien, chicos, quiero que estén muy atentos, por favor, a la clase de hoy. Yo supongo ya que ustedes lo hayan visto ya en la plataforma, que hayan visto el video, o que hayan pasado ya el tema, ¿ya? Entonces, el tema de hoy, chicos, es un tema muy, muy importante para ustedes. Contiene reglas ortográficas que ustedes ya deben de conocer, ¿ya? El tema es palabras homónimas. ¿Qué son las palabras homónimas? Las palabras homónimas son aquellas cuya pronunciación es igual o similar, pero tienen significados diferentes. Es decir, son todas aquellas palabras que se pronuncian iguales o que tienen una pronunciación parecida, pero tienen significados muy diferentes entre ellas, ¿ya? A eso es a lo que se refieren las palabras homónimas, ¿ya? Entonces, las palabras homónimas pueden ser de tres tipos. Pueden ser homógrafas, pueden ser homófonas o pueden ser parónimas, ¿ya? Esos términos, chicos, ustedes tienen que memorizarlos, tienen que reconocerlos, ¿ya? Vuelvo a repetir, las palabras homónimas pueden ser homógrafas, homófonas o parónimas, ¿ya? Ahora, vamos a ver cada uno de estos tipos de palabras homónimas por separado. Atiendan muy bien porque al final vamos a estar haciendo preguntas y ejercicios, ¿ya? Ahora, ¿qué son las palabras homógrafas? Son aquellas que se escriben de forma idéntica, pero tienen significados diferentes. Hay muchas palabras, chicos, que las pronunciamos de la misma manera, se escriben de la misma manera, pero dependiendo del contexto en que la utilicemos, va a tener significados diferentes. Y a eso es a lo que le llamamos palabras homógrafas. Por ejemplo, acá tenemos el oro como metal, ¿no es verdad? Que lo utilizamos para hacernos cadenas, para hacernos aretes, pero también hay otra palabra que se pronuncia igual y se escribe igual, pero tiene un significado diferente. En este caso, oro, la acción de orar, ¿no es verdad? Entonces vemos dos palabras idénticas que se pronuncian iguales, se escriben iguales, pero la utilizamos en contextos diferentes porque tienen significados muy, muy diferentes entre ellas. Veamos otro ejemplo. Tenemos la palabra banco. El banco como una entidad bancaria donde guardamos nuestro dinero, donde nuestros padres guardan su dinero, ¿no es verdad? Pero hay otro banco, el banco en el que nos sentamos cuando vamos al parque con nuestra familia, con los compañeritos a charlar, ¿no es verdad? Entonces vemos como el caso anterior, palabras exactamente iguales, pero con significados diferentes. Y esas son las palabras
homógrafas. Veamos otro ejemplo. Tenemos la Lima. Lima como capital del país de Perú, una ciudad muy grande. Y tenemos también la lima, esa fruta con la que se hace el jugo, que a todos nos gusta, ¿no es verdad? Entonces ocurre igual que en los casos anteriores, en los ejemplos anteriores. La misma palabra, la misma pronunciación, pero con significados muy diferentes entre ellas. Veamos ahora otros ejemplos de palabras homógrafas, ¿ya? Vemos los aros. ¿Qué son los aros? Eso que se ponen las niñas, ¿no es verdad? En sus orejitas para verse más lindas, para vernos mucho más llamativas, ¿no es verdad? Más bonitas cuando nos los ponemos. Y está también el aro, ese aro donde se encesta el balón cuando se juega básquet, ¿no es verdad? Entonces vemos que la misma palabra la podemos utilizar en contextos muy diferentes, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Está la copa, el trofeo que se da en calidad de premio cuando se realiza una competencia al ganador, al que logra la victoria, ¿no es verdad? Se le da una copa. Pero también está la copa, que es el vaso de vidrio, que sirve para beber líquidos, que puede ser de diferentes tamaños, de diferentes formas. Ese que utilizamos cuando vamos a un restaurante o mamá la sacas en fechas especiales, ¿no es verdad? Entonces vemos que la misma palabra tiene significados diferentes en dependencia del contexto en que las utilicemos. Existen, chicos, muchos ejemplos de palabras homógrafas, pero es importante que ustedes sepan que cuando les están hablando de palabras homógrafas, les están hablando de palabras que se escriben y se pronuncian exactamente iguales, pero que tienen significados diferentes, una de la otra. Bien, entonces ese es el primer tipo de palabras homónimas que vimos. Vuelvo a repetir, palabras homógrafas. Ahora, ¿qué son las palabras homófonas? Son aquellas que se pronuncia igual, pero se escriben diferentes. Es decir, ya hay aquí una diferencia entre homógrafas y homófonas. ¿Cuál es la diferencia? Que estas se pronuncian iguales, pero las escribimos de maneras diferentes. Por ejemplo, tenemos la casa, nuestro hogar, donde vivimos con nuestra familia. Y tenemos la caza, la acción de cazar animales salvajes, ¿no es verdad? Animales del bosque. Entonces vemos que esas palabras se pronuncian exactamente iguales a la hora cuando las decimos, pero a la hora de escribirlas ya no se escriben exactamente iguales. Por ejemplo, la casa de hogar es con S y la casa de matar animales es con Z. Y ambas tienen significados muy diferentes. Veamos otros ejemplos. Tenemos la palabra cerrar, la acción de cerrar una puerta, de cerrar una ventana, por ejemplo. Y está también la palabra cerrar. Se pronuncian iguales, pero no tienen el mismo significado ni se escriben de igual manera. En este segundo caso, cerrar con S significa cortar la madera con una sierra, con ese instrumento que vemos ahí se le llama sierra. Con eso se corta la madera y esa es la acción de cerrar. Iguales pronunciaciones, pero se escriben de maneras diferentes ambas palabras. Veamos otro ejemplo. Tenemos la palabra Asia. Asia es un continente, ¿ya? Y tenemos también la palabra Asia, ahora con H y con C. ¿Y qué significa este Asia? Este es una preposición. ¿Recuerdan las preposiciones cuando las estudiamos el año pasado? Asia es una preposición que indica la dirección de un movimiento, hacia dónde nos dirigimos. Entonces vemos que la misma pronunciación, pero se escriben de manera diferentes ambas palabras. Y obviamente las utilizamos en contextos muy diferentes. Ahora, veamos otro ejemplo. Tenemos la ola, esa onda que se forma en el agua, que se forma en el mar. Los que han tenido la posibilidad de conocer el mar saben que esas olas se forman, es normal en las superficies del agua del mar. Pero también tenemos el hola con H, es la acción de saludar, ¿no es verdad?
cuando nos vemos, hola amigo, hola amiga, ¿no es verdad? Entonces, veamos otro ejemplo. Tenemos la palabra bota, de zapato, ¿ya? Y tenemos también vota, pero con V. En este segundo caso significa emitir un voto. Cuando hay elecciones y sus padres van a votar, esa es la acción, ¿ya? De emitir un voto, de elegir a alguien que por el cual se esté realizando elecciones, por ejemplo. Entonces vemos, chicos, que son palabras que se escriben diferentes, que tienen significados diferentes, pero se pronuncian de igual manera, ¿ya? Entonces, estas son las palabras homófonas. ¿Cuál es la diferencia entre homógrafas y homófonas? La escritura. En las homógrafas decíamos que se escriben y se pronuncian igual. Y en las homófonas se pronuncian igual, pero no se escriben iguales. Hay un cambio, ¿ya? Ortográfico, se pueden dar cuenta en los ejemplos. Ahora, vamos al tercer, disculpen, acá podemos ver un ejemplo, chicos, de palabritas homófonas que cometemos muchas veces el error a la hora de utilizarlas. Por ejemplo, podemos ver que hay, la palabra hay, muchas maneras de escribirla, ¿no es verdad? Diferentes. Está el hay de haber, el hay de lugar, el de exclamación y el hay. Como se escribe aquí en este ejemplo, ese no existe, ya ese no lo podemos utilizar, no existe. También vemos el vaya de cerca, el vaya de ir, o la vaya con B, que es un fruto. También tenemos el ejemplo IVA de ir, el IVA que es un impuesto, y el IVA con H que nunca ha existido ni va a existir. Es un error escribir IVA con H, ¿ya? Podemos ver otro ejemplo del verbo haber. También podemos, cuando nos referimos a mirar, sería a ver, ya sería separado, no sería junto. Y el haber con V, que no existe, ¿ya? También tenemos por último el haya, que es del verbo haber también, el haya, que es del verbo encontrar, y el allá, que hace referencia al lugar. Entonces aquí podemos ver palabras homófonas que las utilizamos siempre, chicos, y a veces no nos damos cuenta que hay muchas de ellas que se escriben de manera diferente y las utilizamos en contextos muy diferentes, ¿ya? Entonces, ahora veamos lo que son las palabras parónimas, que es el último caso de palabras homónimas. ¿Qué son las palabras parónimas? Son palabras que poseen similar sonido y similar escritura, pero no significan lo mismo. Las palabras parónimas son muy diferentes a las dos que habíamos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque las palabras parónimas no se escriben iguales, no se pronuncian iguales. Son palabras completamente diferentes, pero que cuando nosotros las pronunciamos hay cierta similitud en esa pronunciación. Por eso es que se llaman palabras parónimas. Por ejemplo, oveja, abeja. Son palabras completamente diferentes tanto en su pronunciación como en su escritura. Pero hay cierta similitud en su pronunciación. A veces nos pueden decir oveja y entendemos abeja, ¿no es verdad? Entonces es porque son palabras parónimas que tienen un similar sonido y una similar escritura. Ahora, veamos algunos ejemplos de palabras que son parónimas. Por ejemplo, tenemos la palabra absolver y absorber. Fíjense que son palabras muy diferentes, pero cuando ustedes las pronuncian, hay cierta similitud en esa pronunciación. Por ejemplo, la palabra absolver significa liberar y la palabra absorber significa sorber, aspirar a algo. Y veamos algunos ejemplos para que se den cuenta. Por ejemplo, el niño no debe absorber la sopa. Estamos hablando de sorber, de aspirar. Y otro ejemplo, absolver al criminal está mal. Y aquí estamos hablando de liberar a un criminal. Entonces nos damos cuenta que son palabras completamente diferentes. Los parónimos, chicos, los utilizamos mucho en los trabalenguas, ¿no es verdad?
cuando queremos que haya cierta similitud en las pronunciaciones de las palabras. Otro ejemplo podría ser la palabra especia y la palabra especie. Fíjense que en estas dos palabritas solo cambia la vocal última, ¿ya? Y son completamente diferentes. La especia es lo que usa mamá en la cocina para sazonar los alimentos, para que tengan un sabor más rico. Y la especie es el conjunto de personas o cosas relacionadas entre sí. Por ejemplo, las especias mejoran el sabor de las comidas, eso es cierto, ¿no? ¿Verdad? Le da un sabor muy rico el ajo, el pimentón, en los postres la vainilla, la canela. Y el tigre y el puma son de la misma especie. Fíjense, palabras completamente diferentes. Otro ejemplo de palabras parónimos, tenemos la palabra afecto y la palabra efecto. A veces podemos decir afecto y el que está lejos entendió la palabra efecto, ¿no es verdad? Y es porque son palabras que tienen similar sonido, pero tienen significados muy diferentes. Tenemos la palabra afecto, que significa dar cariño, y el efecto, que es el resultado que tiene algo. Veamos ejemplos en oraciones. El perro transmite afecto a su dueño, transmite cariño. Y tuvo un efecto positivo para todos. Ese efecto significa resultado, que tuvo buenos resultados, ese algo del cual se está hablando dentro de la oración. ¿Ya, chicos? Entonces esto era todo en cuanto al tema, ¿ya? Recuerden que hablamos de las palabras homónimas y que podían ser homógrafas, homófonas o parónimas, ¿ya? Entonces ahora el tío Ramiro me va a ayudar haciéndolas a ustedes